Destino Final, el nombre de este mensaje. La última vez que hablamos de los acontecimientos fundamentales que tienen que suceder antes del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, dijimos que la apostasía o el rechazo público y masivo de Dios y de todo lo que sea y se llame Dios, es también conocido en la actualidad como el Gran Reseteo, impulsado decisivamente por el Foro Económico Mundial, las grandes corporaciones, Big Tech, los gobiernos vendidos a estas corporaciones, el Vaticano y las iglesias protestantes afiliadas al Gospel Coalition o Coalición Evangélica, una organización fundada por un comunista que ha agrupado grandes fondos a nivel mundial y que está comprando a pastores y líderes alrededor del mundo con sus recursos, pero con un evangelio diferente al que la Biblia nos enseña, un evangelio de justicia social. Todo esto por una iglesia adormecida, sin sal y sin luz, que está como atontada, viendo todo lo que está pasando alrededor de ella, sin hacer absolutamente nada. Daniel capítulo 11, versículo 32, hablando del anticristo, del hombre de pecado, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, repitan conmigo, mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia dice claramente acerca de los últimos tiempos, acerca del tiempo del anticristo. Aquellos violadores del pacto van a ser seducidos por los engaños del anticristo y no van a hacer nada. Van a estar completamente adormecidos, inactivos, sin hacer absolutamente ninguna oposición. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No hay cabida para el silencio, no hay cabida para la inactividad, no hay cabida para solamente esperar, como lo dijimos la última vez que hablamos acerca de este tema precisamente. En la película Destino Final, y es precisamente por eso que llamé el título de este mensaje, Destino Final. En la película Destino Final, las personas que evitaban morir cuando les tocaba, tendrían que enfrentar de manera inevitable la muerte. Sin entrar a la doctrina de esa película, me quiero más bien enfocar en las reacciones de las personas cuando estaban viendo esa película. En muchos casos, algunos estaban callados, sumergidos, viendo narcisísticamente la forma en que las personas mueren. Otros comiendo sus palomitas y disfrutando del cine. Otros que ni siquiera estaban en la película. Y ustedes saben, esos que van al cine a lo que menos van es a ver la película, ¿cierto? Pero habían unos pocos, algunos pocos, que estaban tan metidos en el drama que gritaban: ¡corra, corra! ¡O no, por ahí no! ¡O cuidado, salte, vea para atrás! En todo caso, este grupo pequeño representa a aquellos creyentes que están de lleno metidos en el drama mundial que vivimos y no pueden quedarse callados. Sienten la enorme necesidad moral y espiritual de advertir, de alertar, de denunciar al enemigo y al destructor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 12, para continuar con el tema que habíamos iniciado la vez anterior,
nos habla de lo que debe suceder para que el anticristo se manifieste públicamente ante todo el mundo, como ya lo habíamos dicho. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 12. En la primera parte de este versículo, primero que vamos a hablar acerca del versículo 6, es que habla de lo que detiene al anticristo, al hombre de pecado, al inicuo. Hay una gran cantidad de nombres, hay aproximadamente 13 nombres distintos para referirse a este mismo individuo. Pero habíamos hablado que hay dos eventos que el apóstol Pablo habla acerca de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Una, la apostasía o el gran reset, como le llaman algunos. Y lo otro era la manifestación pública del anticristo. Pero en el versículo 6, el apóstol Pablo introduce otro evento, algo que tiene que suceder antes de que el anticristo se pueda revelar y manifestar públicamente. Y ese evento es lo que vamos a ver a partir del versículo 6. El qué y el quién. El qué es el evento, gracias hermana. Y el quién es el protagonista. Vean qué interesante, en el versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Parece que el apóstol Pablo ya había tenido algunas conversaciones privadas con los hermanos de esta iglesia y ya era más o menos conocido entre ellos qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Y por eso el apóstol dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se, ¿qué cosa? Manifieste. Acuérdense que hablamos de que esa manifestación del anticristo va a ser un evento público, va a ser la introducción pública delante del mundo de este personaje como el héroe y el salvador del mundo. Lo segundo que vamos a ver aquí también es que la manifestación pública del anticristo es y ha sido precedida por el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Dice en el versículo 6 que estamos ahí viendo, 7, la primera parte, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Un misterio es algo que no había sido revelado anteriormente. Y por eso la Biblia le llama misterio, porque no había sido revelado sino posteriormente. El misterio de la iniquidad, la palabra iniquidad significa maldad extrema, absoluta. Este misterio y la iniquidad ha sido y ha estado en operación desde antes de la creación del mundo, cuando Satanás decidió rebelarse contra Dios y una tercera parte de los ángeles creados por Dios decidió seguirlo en esa desobediencia y en ese destino. Ahí comenzó el misterio de la iniquidad, porque es un misterio. Como un ser tan glorioso como el que Dios creó y todos los ángeles que vieron y eran testigos de la belleza, de la santidad, de la gloria de Dios, pueden darle la espalda a Dios. Es un misterio, pero es un misterio que tiene una agenda personal, una agenda contraria a todos los planes y propósitos de Dios. Y desde entonces ese misterio y esa agenda ha estado en operación en el mundo a través de toda la historia del ser humano. El versículo, el tercer punto es que la diferencia, vamos a ver la diferencia entre el qué y el quién. El qué y el quién. Vean que el versículo 6, Pablo dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, como si fuera algo, una cosa. Pero en el versículo 7b dice: solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado
de en medio. ¿Cuál es la diferencia? Porque Pablo habla de qué lo detiene y ahora habla de quién lo detiene. Para explicarlo de una manera sencilla y concreta, el qué se refiere del evento que va a determinar el momento para que el anticristo se manifieste. Y el quién es el protagonista de ese evento. El quién es el protagonista de ese evento. Nosotros creemos firmemente a la luz de la Escritura, en lo que muchos otros hablan, según lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta qué día? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos ya finalmente en la presencia de Dios y la salvación sea completamente consumada para todos nosotros. Ese quién, el único que puede tener la manifestación del anticristo, es el Espíritu Santo. Él es el protagonista. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para refrenar, para resistir y para impedir que el anticristo se revele públicamente antes de tiempo. Y el qué es el día, el momento en el cual el Espíritu Santo sea que, vea lo que dice el versículo: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea, ¿qué cosa? Quitado de en medio. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y si el Espíritu Santo es quitado de en medio, no hay manera de que la iglesia de Cristo no sea quitada de en medio junto con el Espíritu Santo. Porque toda la iglesia que está constituida por los creyentes verdaderos han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención adquirida. Y el momento en que el Espíritu Santo decida ser quitado en medio, o sea que Dios decida, es la hora. Y el Espíritu Santo es quitado de esta tierra, de en medio de esta tierra, de la manera en que la tenemos actualmente. La iglesia también es quitada juntamente con el Espíritu. Porque solo Dios puede romper ese sello. Y solo Dios puede abrir ese sello. Nadie más. Pero también, en cuarto lugar, en este pasaje vemos que el hombre de pecado es un perdedor con apariencia de ganador. Un perdedor con apariencia de ganador. Porque delante del mundo se va a presentar como el gran ganador, la gran solución, el gran salvador del mundo. Pero el apóstol Pablo, desde el mismo versículo ahí, nos habla claramente de cuál va a ser el destino y el final, destino final de este ser. Dice Pablo de entrada, ¿en qué va a parar ese hombre de pecado? Versículo siguiente dice ahí: y entonces, una vez que el Espíritu se ha quitado de en medio y la iglesia con el Espíritu, entonces, ese día, en ese momento, a partir de ese evento, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Pablo se adelanta, se brinca los años de prueba que van a ser 7 años, la última semana de Daniel, que está determinada para el pueblo de Israel y el mundo entero, donde todos los juicios de Dios son desatados, donde el mismo Daniel y el mismo Señor Jesucristo afirman que nunca habrá otro momento en la historia como ese. Ni lo ha habido, ni lo habrá después de ese, dice Daniel y dice el Señor Jesucristo. Pero aquí cuando dice la Escritura que lo destruirá, no significa que va a dejar de existir el anticristo.
la palabra destruir aquí significa que va a eliminar su agenda, su presencia, su poder y su control sobre el mundo. Lo va a eliminar completamente en ese sentido. Pero Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 nos dice cuál va a ser el destino final de este ser llamado anticristo. Dice que Satanás fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10, donde también estaba ¿quiénes? La bestia, que es otro de los nombres para el anticristo, y el falso profeta. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final de un perdedor. Ahora, eso no significa que un perdedor no puede hacer daño. Va a hacer mucho daño. Va a causar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia. Tanto que el mismo Señor Jesucristo lo llama a un periodo en el cual jamás ha existido antes en la historia de la humanidad. Todas las demás cosas que hemos visto aterradoras en la historia son como un paseo a un jardín en comparación a lo que viene. Este hombre no solamente es un individuo que se le ocurre querer imitar a Dios y querer proclamarse Dios. La misma escritura nos dice claramente que este hombre es impulsado y también es manipulado por el mismo Satanás. Dice el versículo siguiendo, inicuo, cuyo advenimiento, es decir, cuya manifestación pública, venida a este mundo, es por obra de ¿quién? Es por obra de Satanás. Satanás mismo está orquestando, está preparando, está utilizando todos sus recursos, sus riquezas, su poder, así como le dijo a Jesucristo, si te arrodillas delante de mí, todos estos reinos de la tierra son ¿qué? Son míos, dijo él. Todo esto lo está preparando y utilizando para que este individuo venga a cumplir sus macabros propósitos. Engañará, hará, antes de engañar dice, hará cosas sobrenaturales. Vean lo que dice ahí, continuando el versículo. Con gran poder y señales y prodigios ¿de qué tipo? Mentirosos. ¿Saben? La gente ya no se pregunta. La gente lo único que le importa es lo sobrenatural. Si es bueno, si es malo, si viene del bien o viene del mal, no les importa. Si es sobrenatural, es sobrenatural. Y es lo que nos importa en el mundo actual. Y por eso tanta gente va a ser engañada y confundida. Porque dice, no, pero de verdad lo hizo. No, pero de verdad lo sanó. No, pero de verdad cayó fuego del cielo. Claro que todo eso va a ocurrir. Pero todas esas son señales y prodigios mentirosos. Y también dice la escritura, ahí en lo que sigue el versículo, engañará a los que rechazaron el amor de la verdad. Vean qué interesante esa frase. El amor de la verdad es otra manera de llamar al evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la verdadera historia de Jesús, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una historia de amor. Es el acto más grande de amor que la humanidad haya presenciado, pagando el rescate impagable de todos nosotros por nuestros pecados. Y por eso la Biblia dice que serán engañados porque ¿qué? Rechazaron el amor de Dios, que es la única verdad. Por eso dice el amor de la verdad. Y continúa, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron. Esa palabra clave, recibir. ¿Saben? Lo único que se necesita para ser salvo es recibir. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ganarnos el cielo y la vida eterna. Pero aún muchas veces ni siquiera podemos recibir. Por eso hay tanta gente
que sigue rechazando el amor de Dios, de la verdad. Y rechazan el hecho de que Dios haya hecho todo por nosotros, aún pagar el precio Él mismo por nuestros propios pecados. El último versículo nos habla como resultado de ese rechazo, ¿qué es lo que sucede? Dice, Dios, en otras palabras, se echa para atrás y dice, por esto Dios les envía un poder, ¿qué? Engañoso, para que crean la mentira, para que crean la mentira. Hermanos, ¿no lo pueden ver ustedes con sus propios ojos lo que está pasando en el mundo? Y cómo la gente está creyendo la mentira como si fuera la verdad. Y tan fácilmente están siendo engañados y manipulados. Porque hay un juicio de Dios de por medio. Por esto Dios les envía un poder engañoso. En otras palabras, es exactamente como cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Y se presentaron para apresarle. Y dice que cuando ellos preguntaron que quién era, y Jesús dijo, yo soy, dice San Juan, que todos cayeron en tierra ante la presencia del Señor Jesucristo y ante la declaración de que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Y cayeron allí, se volvieron a levantar, trataron de usar las armas, pero Jesús les dijo a ellos, no, porque esta es la hora en que las tinieblas reinan. Y fue un periodo corto, gracias a Dios, pero este periodo que viene es un periodo donde nuevamente las tinieblas van a reinar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esta injusticia no se refiere a la injusticia de los seres humanos. Esta injusticia se refiere a rechazar el pago justo de Dios por nuestros pecados. En la película Destino Final, la única manera de librarse de la muerte era con la vida de otra persona. En esta vida y en lo que está por venir, solo hay una manera y una vida que tomó nuestro lugar para que nosotros vivamos hoy. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido literalmente por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz y redención y salvación fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso el Señor Jesucristo, después, antes de la muerte en la cruz, sabiendo lo que Él había venido a hacer y que iba a llevar a cabo y cumplir, dijo estas palabras: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. En el momento en que nosotros decidimos creerle a su palabra y al que lo envió, en ese momento Dios nos da vida nueva y vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de este destino final, de la muerte, a un nuevo destino final, de la vida eterna y salvación. ¿Están todos seguros esta mañana que han dado ese paso fundamental? Voy a pedirles que inclinen sus rostros y que por un minuto reflexionemos en nuestro estado espiritual y en nuestra relación con Dios, basada en esa declaración de recibir el amor de la verdad, la verdadera historia de Jesús, el evangelio de nuestra salvación, quien pagó el precio por nuestros pecados. Me encanta la figura en Apocalipsis, cuando Jesús le habla a una de las iglesias y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque se refiere a una iglesia local, donde hay gente cristiana, pero también hay otros que no lo son, como en todas las iglesias locales. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, otra vez, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No hay una manera, solo hay una manera de entrar a un corazón. Es abriéndole la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él no va a entrar a la fuerza. Él no nos va a obligar, no nos va a forzar. Él nos pide. Oigan, solo hay un camino, solo hay una manera para ir al Padre, y es a través de nuestro Señor. Padre, en este momento reconozco que mi situación espiritual es confusa. No estoy seguro y la verdad no quiero seguir viviendo de esta manera. Hoy quiero arreglar cuentas contigo. Hoy quiero estar completamente seguro y decidido de cuál va a ser mi destino final. No basado en mis méritos, porque no hay absolutamente nada en mí que sea merecedor de eso. Pero infinitas gracias por enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz por mí, tomando mi lugar donde yo merecía morir. Y me has ofrecido la vida eterna. Yo recibo ese regalo y le pido a Cristo que entre en mi corazón, que cambie mi vida y transforme mi ser y me dé una vida nueva, con el poder, con la autoridad de poder sobreponerme a la vieja naturaleza.